nos gusta el básquet. Carlos Santos. Y junto a Luis Viamut en la parte técnica acompañándote en la próxima hora para contarte lo que está pasando en el mundo del baloncesto. Una foto que simboliza el fin de una era, una fotografía que nos hace recordar lo felices que nos han hecho, lo felices que hemos sido disfrutando de la mejor generación de la historia del deporte español. Sergio Llull, que ponía este lunes punto y final a su trayectoria como jugador en la selección española de baloncesto. No se retira, seguirá jugando en el Real Madrid, pero no vestirá más una camiseta que ha lucido durante 173 partidos, donde ha ganado 4 oros, 3 de Europa y 1 del mundo, la plata olímpica y un bronce olímpico de Río. Trayectoria espectacular de un hombre que se supo reciclar, que supo ser camaleónico y que vivió como bisagra entre las dos eras más importantes de nuestro baloncesto, la que dejaban los Jiménez, Garbajosa, Mumbrú y compañía, y la que lideraron los Gasol, Navarro, Rudy, Sergio Rodríguez, Felipe Reyes o el propio Sergio Llull. Un gracias Sergio gigante y una fotografía que simboliza el fin de una era del baloncesto español. Es el gran protagonista de las últimas horas en el mundo del baloncesto, el jugador menorquín Sergio Llull, que se retira de la selección española de baloncesto. Pues espero que haya quedado como alguien que siempre lo daba todo por ganar, que siempre se dejaba todo lo que tenía para el bien del equipo, y fuera de ella pues espero que nos sigamos viendo y que ese legado continúe, ¿no? Porque como he dicho, tanto dentro como fuera del campo hemos disfrutado mucho y creo que eso es una de las bases de todos los éxitos conseguidos, ¿no? El crear ese buen ambiente, esa unión en el grupo, y bueno, creo que es muy importante y que sin esa unión pues probablemente no estaríamos con todos estos trofeos detrás. Acompañado de los jugadores que le han seguido en estos años y también de su familia, emocionado en esta sintonía su padre Paco Llull. Orgullo de satisfacción, impensable diríamos, esos primeros partidos de selección balear en Blanes que veías con un chaval y tal y cual, y de repente pues nos están despidiendo de la selección española aquí en el 2025 diríamos, ¿no? Un orgullo, una satisfacción muy grande. Uno de los que más le ha acompañado y que se ha convertido en inseparable desde el inicio de su trayectoria con la camiseta de España es Marc Gasol, también protagonista y lógicamente una de las estrellas que estuvo en ese homenaje a Sergio Llull. Muchísimos, tanto como ha dicho él muy bien, dentro de la pista como fuera de ella, ¿no? Y han sido muchos torneos, muchas competiciones donde él ha demostrado siempre su compromiso, su coraje, su valentía, tanto dentro como fuera de la pista. Así que, deja un legado muy difícil de repetir, porque hay pocas personas como Sergio, con su talento tanto como jugador como humano, así que muy afortunado de haber formado parte, ¿no? de esa etapa. De 2009 a 2025, prácticamente un ciclo entero a las órdenes de Sergio Scariolo. Ha tomado una decisión que hay que respetar, porque estos jugadores deciden ellos, ¿no?, cuando es el momento de retirarse, y darle primero las gracias porque ha hecho mi trabajo mucho más fácil con su forma de ser, con su actitud, con su estar todos los días con una sonrisa, con ganas de trabajar, sin pedir nada, nunca una mala cara, nunca una palabra torcida. La verdad que solo puedo estar agradecido, ¿no? Me siento realmente bendecido de haber tenido tantos jugadores y tantas personas de alta calidad, ¿no?, como desde luego es Sergio. Un Sergio Llull que fue compañero y que también estuvo acompañando durante muchos años a Jorge Garbajosa como presidente de la Federación Española de Baloncesto. No me quedo con ninguno de esos. Me quedo con todos los que no se pueden contar. Me quedo con todos los que son en las habitaciones de los hoteles, son en las charlas, son desde el año 2009 con la famosa falta que no le pitan el partido con Turquía, hasta conversaciones en el 2019 de serie, esto no ha empezado como esperábamos y mira cómo acabó, y tranqui presi. Me quedo con muchas de esas, con infinitas de esas, con la cancha, pues las que todos habéis visto, las que todos conocemos, y sus tiros inverosímiles, pero yo me quedo con el Sergi compañero y el Sergi jugador,
y el Sergi de que la selección era para él poner su corazón delante de la camiseta. Sergio Llull es el protagonista individual de la semana, con su despedida de la selección, pero no su retirada del baloncesto, seguirá ligado a la Real Madrid, y el Fenerbahce es el protagonista en lo colectivo de las últimas horas, de los últimos días, después de protagonizar una gran sorpresa, la Final Four de Abu Dhabi, donde hubo tragedia griega, donde Panathinaikos y Olympiacos sucumbieron a Fenerbahce y a Mónaco, y donde el conjunto turco se consagró por segunda vez en la historia como el mejor equipo del continente. Primera Euroliga para Saras, hombre récord como jugador con 4 títulos y que ya tiene el primero como entrenador en su sexta Final Four. And I cannot win championships as a player anymore. Like Billy said, I wish I will fucking have the ball in my hands this weekend, but we just on the sidelines. So yeah, I mean it's the same, man. It's the greatest feeling in the world to be a champion. Es el mejor sentimiento del mundo el sentirse campeona de Europa. Lo celebró, y de qué manera, Jasikevičius, acompañado en el banquillo por un español, David García, durante 10 años, entrenador asistente en el Barça, le acompañó en las 3 temporadas del lituano en el conjunto azulgrana, y este año le llamó a filas para que le acompañara en el banquillo del Fenerbahce. Feliz y orgulloso David García. La sensación al final del partido fue por fin, por fin. Tantísimos años trabajando de ayudante, muchas Final Fours, al final esta ha sido mi 7ª Final Four, y por fin pues hemos podido conseguir este título, ¿no? Una liberación, como dices, ¿no? Sí que es verdad que en esta Final Four pues Saras ha estado con mucha tranquilidad, ha transmitido esta tranquilidad de equipo que ha sido muy importante para poder hacer nuestro juego, pero sí, como dices, una liberación, ¿no? Muy contentos de poder haber conseguido este título y de por fin, como te digo, conseguir el sueño que tenemos todos como deportistas, ¿no? Felicidades para el Fenerbahce, que ha sido justo campeona de Europa este fin de semana en Abu Dhabi. También mucho ánimo a la gente de Covirán Granada. La noticia triste de la semana: se confirmó el descenso del conjunto nazarí a Primera Federación después de caer derrotado en el Palacio ante el Real Madrid. El mensaje de Pablo Pin después de consumar su descenso de categoría. Obviamente es un momento duro, ¿no? Un momento duro para todos. Sobre todo cuando este club somos los mismos desde nuestro inicio, pero nosotros al final esta es nuestra 13ª temporada, 13 años de historia, una historia muy corta, ¿no? Que creo que hemos sido capaces de jugar 3 temporadas en esta liga. Creo que nuestra trayectoria ha sido muy buena, y esto lo tenemos que entender como una parte más del crecimiento de un proyecto, de un club, crecimiento de un entrenador, crecimiento de unos jugadores, y obviamente pues la gente está triste, no se puede estar de otra manera. Desciende Covirán Granada y se mantiene, consigue la permanencia el Básquet Girona con Moncho Fernández como entrenador. Ahora mismo, lógicamente, viene a la cabeza pues el trabajo de todos estos meses, ¿no? Y felicitar fundamentalmente a lo que son los chicos, que han demostrado un compromiso enorme, y han trabajado muy duro para poder, pese a caer derrotados hoy, celebrar la salvación. Para ellos todos mis parabienes y felicitaciones, porque han sido un grupo súper comprometido, que han peleado duro por conseguirlo. En segundo lugar, lógicamente, al cuerpo técnico por creer y pelear conmigo, ¿no? Todos los días para que lo hubiéramos conseguido. De mucha gente que nos ha... Felicidades a la gente de Girona. Surtió efecto el cambio de entrenador a mitad de temporada, y Moncho Fernández, que ha vuelto a conseguir otro de los muchos milagros que hizo en Santiago de Compostela, que es lograr la permanencia una temporada más en ACB. Objetivo conseguido también para Baskonia. Después de pelearlo mucho, el equipo de Pablo Laso va a estar en playoff, y ojo, porque va a jugar ante el Real Madrid, eliminatoria muy pero que muy chula de cuartos de final. Bueno, hombre, a día de hoy podemos ser campeones de liga. Si no estuviéramos en playoff, no. Con lo cual yo creo que para ser campeón de liga tienes que entrar en playoff. Y para nosotros, tal como se había dado la temporada y con la carga de partidos y las lesiones, pues será casi obligatorio poder entrar en playoff. Conseguirlo a falta de una jornada, bueno, pues yo creo que es importante. La pena es que tengo la sensación de que nos hemos dejado algún partido que nos podía haber acercado más incluso al 5.º puesto, pero
Pero bueno, ya está. Los rivales también juegan y a día de hoy pienso en terminar la temporada lo mejor posible en Coruña. Vamos a ver cómo termina la jornada de hoy. Real Madrid, Baskonia y Unicaja Barça, los primeros duelos confirmados de playoff, una parte del cuadro que va a estar absolutamente tremenda, porque 4 candidatos al título se van a quedar en 2, con 2 eliminatorias absolutamente espectaculares a partir del martes 3 de junio. El Barça que estará en playoff, palabras de su capitán Alex Abrines. El nivel de confianza en el tiro, pues al final como un día tiras mucho y el día siguiente nada, pues es complicado mantenerlo alto, ¿no? Pero bueno, intentamos trabajar en ganar esa confianza con otros aspectos del juego, ¿no? Como he dicho antes, defensivamente, ayudando en el rebote, no sé, buscar otros aspectos del juego que me den esa confianza para que cuando tenga ese tiro, aunque sea un tiro al partido, pues que tenga esa confianza para meterlo, ¿no? Las palabras de Alex Abrines sobre su rol en el conjunto azulgrana. Por cierto, que tanto Marceliño Huertas como Jan Montero, Mario Gesson y Derrick Alston y Ante Tomic forman el mejor quinteto de la temporada en la Liga Endesa, y Eddie Tavares ha ganado por 5º año consecutivo el premio a Mejor Defensor, como también ha ganado Shai Gilgeous-Alexander el premio a MVP de la temporada en la NBA, a puntito, además de meter a sus Oklahoma City Thunder en la final de la Conferencia Oeste. Más apuntes a vueltas con el futuro de la Euroliga o la NBA y la entrada en Europa. Pedro Martínez, cuestionado sobre la próxima temporada de Valencia Basket, si en Champions o si en Euroliga. Así responde el técnico del conjunto taronja. A muerte en lo que decidan los dirigentes del club, a muerte con su decisión, porque son los que tienen toda la información y los que saben qué es lo mejor para la entidad a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Entonces, confianza absoluta en que tomarán una decisión con toda la información de la que yo carezco, digamos, ¿no? Entonces, o sea, a mí me gustaría, por gustarme, la Euroliga, y si fuera la NBA, pero no la NBA de la de aquí 2 años, la NBA de ahora, yo encantado, o sea, jugar contra los mejores y encantado, eso es lo que me gustaría, pero es que es una tontería lo que me gusta. El debate abierto sobre el futuro de la Euroliga, si la tendremos de 18 equipos o de 20. La temporada que viene tocará reuniones en los próximos días para ver la composición de las competiciones para el próximo año. Y un último sonido, el de Elisa Aguilar, celebrando y festejando en la Radio del Deporte la elección de España, de Madrid, como sede del Eurobasket 2029. Acogerá una fase de grupos, los partidos de la selección y también la fase final en el Palacio de los Deportes. La joya de la corona de la candidatura española es el partido inaugural que tendrá lugar en el Santiago Bernabéu en el Campeonato de Europa de 2029. Elisa Aguilar. Sí, a ver, queremos hacer el Opening Game ante 80.000 personas. Bueno, al final yo creo que quien hemos estado en el Santiago Bernabéu es el estadio que reúne todas las condiciones como para romper ese récord, que ahora mismo sería único a nivel mundial, y la verdad es que bueno, pues muy muy ilusionados porque yo creo que es poner el baloncesto europeo y el baloncesto de selecciones en una dimensión absolutamente global y única. Sergio Llull, el Fenerbahce, Shai Gilgeous-Alexander y muchísimos protagonistas en las últimas horas en el mundo del baloncesto. Nosotros que nos ponemos a analizar todo, tenemos cita con 2 exjugadores de baloncesto como Víctor Claver y Tomás Bellas, que nos visitan en los estudios, que han formado parte del jurado del mejor defensor de la temporada en ACB, y enseguida charlamos con ellos. También estamos, por supuesto, analizando y ponderando la figura de Sergio Llull y del Fenerbahce, campeón de Europa, y repasando quién es Shai Gilgeous-Alexander. Con Luis Yamut en los mandos técnicos, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet.
tiempo para analizar todo lo que está pasando en el mundo del baloncesto y sobre todo dos temas fundamentales. Uno más reciente, la despedida de Sergio Llull de la selección. No es una retirada del baloncesto, todavía va a seguir jugando en el Real Madrid como es su deseo, pero sí es un punto y final a su trayectoria con la selección después de 173 partidos, de 4 medallas de oro, de una plata olímpica, de un bronce olímpico y de, yo creo que haber ejercido de bisagra entre dos generaciones y también de haber posicionado el concepto y el hashtag La Familia, sobre todo a raíz de su grave lesión de rodilla. Para hablar de eso está conmigo Enric Corbella, al que ya saludo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Enric, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Charlie? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? También está en Radio Marca Málaga Rafa Alcaraz, al que ya saludo también. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y completa este trío de opinadores Antonio Sánchez desde Movistar Plus, al que ya saludo también. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Charlie, muy buenas. Bueno, más allá, Enric, de ese debate que hemos tenido fuera de micrófono sobre la despedida de Sergio Llull, a Antonio no le gustaría nada. Te pregunto un poco por tu sensación. ¿Qué sentiste ayer, ¿no? Cuando viste esa foto, esa despedida, ese punto y final, ¿no? De Sergio Llull, que posiblemente sea el último jugador de la gran época que hemos tenido como referente, ¿no? Yo creo que es la representación gráfica del fin de una era. Ya no de un ciclo, de una era que ya se había producido. O sea, pero es la representación gráfica porque esa gran era... Solo faltaba él, en realidad. Sí, entonces, ese fin de ciclo ya había ocurrido, pero ya con su retirada de la selección se plasma gráficamente. Entonces ya es un antes y un después, ya es el día D, ¿no? O sea, ya es un antes y un después, pero realmente ese fin de ciclo ya ocurrió un par de campeonatos antes. Antes de preguntaros por el recuerdo del Llull selección, para ti, Rafa, ¿qué supone ver que pone punto y final, ¿no? Para su trayectoria? Todavía posiblemente le quedaba cuerda, pero es verdad que prefiere centrarse en su carrera con su club que en seguir jugando con la selección. A ver, a mí me dio la sensación de que la retirada de Sergio Llull con la selección prácticamente fue en los Juegos Olímpicos de París, ¿no? Al final ese fue el último baile de muchos jugadores, ¿no? Como también el propio Rudy Fernández, y a mí me da la sensación que con lo cargado que está el calendario a nivel de clubes, ¿no? Para jugadores del Real Madrid, en este caso Sergio Llull, pues entiendo perfectamente que a nivel de selección española decida dar un paso al lado y que obviamente también es turno para nuevas generaciones. Creo que Llull con la selección todo lo que tenía que hacer lo ha hecho. Obviamente te apena, ¿no? Porque al final es una nueva despedida, es un nuevo jugador emblemático que se marcha y como el paso del tiempo no perdona a absolutamente nadie, pero bueno, sí es cierto que es una noticia triste, pero una noticia yo creo que bastante esperada, ¿no? Y sobre Sergio Llull como jugador, yo creo que tienen bastante más legado como jugador del Real Madrid que como jugador de la selección española, pero bueno, sí es cierto que siempre ha sido un jugador de gran nivel al servicio de la selección, que se le va a echar de menos porque creo que tiene ese alma competitiva, que tiene esa capacidad de liderazgo en los momentos más complicados de cualquier partido, pero bueno, al final creo que es ley de vida y a dar paso a los más jóvenes e intentar ganar o al menos ser competitivos en los próximos torneos de la selección. Para ti, Antonio. Oye, me tenéis que contar, ya me habéis dejado con la duda, esa charla interna que habéis tenido sobre... No te gustaría nada. Las cosas de Corbella, Antonio, ya sabes. Por eso, bueno. Ya sabes, mi pragmatismo radical. Luego me contáis. Vale. Mi opinión, a ver, es un poco al hilo de lo que estáis comentando vosotros, ¿no? Pues digo, del fin de ciclo, pues llámalo como quieras, ¿no? A ver, Llull, después de aquella lesión que tuvo hace unos años, pues ha habido momentos puntuales en los que se ha acercado a su pico de forma, pero han sido pocos, desgraciadamente. Yo creo que ha ido mejorando físicamente también en los últimos tiempos, tomando quizás seguramente mejores decisiones, ya no solamente acabando con esas bombas que cuando era en su mejor momento pues enchufaban la mayoría y en los últimos tiempos quizá no tanto, y sí penetrando más, y sí siendo más inteligente, jugando más en equipo y bueno, y economizando esfuerzos. Y esto lo digo ¿por qué? Porque seguramente eso lo ha pensado también para la selección, en el sentido de que la temporada de los clubes importantes, de los grandes, los que juegan Euroliga, es tremenda, y él está, pues bueno, ya aparte de la edad, pues esa lesión, pues lógicamente hace que el cuenta kilómetros haya aumentado y pensará en su físico para intentar alargar lo más posible su carrera deportiva y combinar las dos cosas y no tener prácticamente descanso una vez que acaba la temporada
con Juegos Olímpicos, con Mundiales, con Eurobásquet, que es lo que viene ahora y tal, pues se antoja complicado. Ha ganado prácticamente todo, bueno, con la selección española, pues menos conseguir ser oro olímpico, porque ahí estaba Estados Unidos con los mejores equipos, pues prácticamente ha ganado todo. Creo que no se le puede reprochar absolutamente nada, que ha dado la cara siempre y que ahora, pues como decía en la rueda de prensa, empieza a mirar un poco también en su futuro, como decía, a corto plazo en lo físico, centrarse más en el Real Madrid, donde creo que todavía puede aportar cosas y nada, pues darle unas gracias y aplaudiéndole a manos llenas, porque desde luego es uno de los jugadores más importantes de la historia reciente, yo diría seguramente de la historia en general del baloncesto español y del juego del Real Madrid, y pensar en el futuro inmediato que viene, que bueno, con algunas luces y seguramente con más sombras en cuanto a la selección española se refiere. Hay que pensar en los chavales más jóvenes, en Aldama, en los Hernán Gómez, pues no lo sé, en lo que se puede ir agarrando el mago Scariolo, porque es capaz de sacar un conejo de la chistera cuando los rosters o la selección española pues seguramente no tengan la calidad, no tienen la calidad que tenía otros años, y ahí tendrá que inventar otras cosas. Dar las gracias infinitas, desde luego, a un crack del baloncesto europeo como Sergio Llull. Lo decía Rafa antes, Enrique, creo que el mejor Llull lógicamente se ha visto con el Real Madrid, porque él lógicamente en su posición tuvo a Navarro delante de él, tuvo a Rudy Fernández delante de él, durante mucho tiempo compartió posición con Ricky Rubio, con Calderón, pero es verdad que es una figura de la que no se puede obviar que ha sido fundamental en los éxitos recientes de la selección. Hombre, ha sido un pilar básico, ¿no? Pero es lo que comentas tú. Jerárquicamente, las jerarquías son muy importantes en los grupos, ¿no? Sí. Y evidentemente, él jerárquicamente en el Madrid era el rey, claro. Ha sido y es el rey. Es la primera opción para tirarse, para ganar partidos, cuando está el partido complicado. Él es la primera opción para jugársela. Y en la selección ha sido la primera opción muchas veces, pero claro, jerárquicamente tenía otros jugadores por delante. Recordad la que se montó en su primer torneo, ¿no? Sí, con las famosas palabras de Marc Gasol. Sí, me acuerdo. Llega el chico nuevo y se la juega. El jovencito. Que luego son súper amigos. Que sí, pero con el tiempo han sido inseparables. Las jerarquías son básicas, pero ya no en el deporte de élite, en el deporte de base las jerarquías son fundamentales. En el deporte de base es más fácil el moverlas, en el de élite es más complicado. Entonces, es obvio que en la selección era una estrella, pero siempre ha tenido otros que por delante eran los reyes, ¿no? Para ti, Rafa, ¿con qué Llull te quedas de la selección? De los 173 partidos, de los 16 años que ha estado como jugador con la camiseta de España. Mira, para mí hay un momento que me dolió muchísimo, que fue en el momento en el que él se lesiona de forma grave, que fue con la selección española precisamente, y yo creo que hablaba de jerarquía Enrique, ahora no recuerdo qué torneo era el que venía, pero si no recuerdo mal era verano del 2017, ¿no? Sí. Ese torneo... Venía de ser el mejor jugador de Europa esa temporada. Sí. Pero al final, ese torneo era el de la jerarquía máxima de Llull en la selección española. Creo que ese era su momento, estaba siendo el mejor jugador de Europa en la Euroliga, siendo líder del Real Madrid, incluso en un Madrid en el que estaba Rudy, en el que estaba Doncic por aquel entonces, y donde Llull era un jugador imparable. Pero bueno, al final yo creo que siempre ha sido un jugador que ha estado al servicio en absolutamente todo, ¿no? El Eurobásquet que ganábamos eliminando a Francia en semifinales, donde Gasol estuvo estratosférico, él también tuvo un papel importante. Creo que es un jugador que es lo que te digo, que creo que tiene el gran mérito en la selección española de el rol que ha sabido asumir, porque claro, tú me preguntas, como he dicho antes, Llull Real Madrid, y es que se me viene a la cabeza un vídeo que he visto muchas veces de todas las canastas ganadoras de Sergio Llull en el Madrid, o que han forzado una prórroga, o que han sido claves y ha acabado ganando el Madrid ese partido de turno, ¿no? Pero yo sobre todo me quedo con eso, que es un líder que supo ser gregario, que eso es algo no muy fácil de asimilar, y creo que Sergio Llull siempre lo ha sido así con la selección española, cuando era más joven y esa canasta a la que hacéis mención que se jugó, como cuando ha sido más contrastado, ¿no? E incluso, fíjate lo que te digo, el cómo respondió Sergio Llull junto a Darío Brizuela en ese último cuarto del partido ante Canadá en los últimos juegos, me pareció tremendo, porque fue unos Juegos Olímpicos difíciles para España y Llull siempre estuvo ahí, creo que fue de los más constantes,
fue de las principales armas a nivel ofensivo y eso es lo mejor de Jules, ¿no? Que siendo líder o siendo gregario siempre ha sabido dar la cara y siempre creo que ha sabido estar a la altura de lo que ha significado durante todo este tiempo formar parte de la selección española. Para ti, Antonio, ¿con qué Jules te quedas de la selección? Pues de la selección, claro, lo que estamos comentando, ¿no? No es que tuviera un papel o algo más secundario, es que ha coincidido con la mejor etapa del baloncesto español y dudo mucho que vayamos a tener una remesa de jugadores como la que ha coincidido, ¿no? Con los Juniors de Oro. En el Madrid me quedo con 2 canastas, aquella que le dio la Copa frente al Barça en Málaga y aquel hace 2 años, creo que se ha cumplido ahora, contra Olympiacos, que consiguió la última Euroliga para el Madrid. Y el Madrid pues sí que ha sido ahí capitán general. En la selección española no tanto a lo mejor, por lo que decía también Rafa acerca de que bueno, pues tenía Navarro por delante, tenía otras estrellas porque siempre ha coincidido con ellas y luego ha dado la mala suerte por edad un poquito más joven de que esa lesión que llegó en 2017, que fue el Eurobasket ese que ganó Eslovenia, con Doncic y con Dragic ahí en plan, bueno, a Doncic ya empezaba a demostrar lo que iba a ser y ahí pues no pudo estar y a partir de ahí pues en cuanto a medallas solo recuerdo la que consiguió en el Mundial de China, donde, bueno, pues no estuvo seguramente a su mejor nivel. También es verdad que había un Ricky Rubio a un nivel brutal, Marc Gasol, bueno, fue su último gran baile, pero bueno, volvimos a ser campeones del mundo. Es que no hemos ido hace nada y actualmente seguimos siendo campeones de Europa. Es que lo que ha hecho Scariolo, insisto, pongo también en valor brutal. También la labor que ha hecho no solamente con Jules, con todos, porque no es fácil tener tantas estrellas, manejar los egos y combinarlos también, y cuando el escalón ha bajado y no hay tanta calidad, el seguir exprimiendo el limón hasta prácticamente el límite, porque aunque los últimos mundiales o los últimos juegos no hemos sido competitivos, estabais hablando de ese partidazo con Brizuela y con el propio Sergio Llull, la selección española ha dado la cara, por lo menos ha estado ahí peleando con una selección como Canadá o como Australia, en la sorprendente aquella Letonia, bueno. Y resumiendo en cuanto a la selección española, pues bueno, pues desde prácticamente el primer día, aquel Eurobasket, la que decía Marc Gasol, ¿no? Que se había jugado el nuevo y tal, que luego fuimos campeones, y a partir de ahí pues ha ganado absolutamente todo, pues creo que han sido 2 o 3 oros en Eurobasket, ese mundial en China, y luego estuvo también creo que la plata en Londres, y el bronce, creo recordar, de Río de Janeiro, y siempre, no recuerdo una canasta que fuera clave o que fuera esencial. Sí, por ejemplo, me estoy acordando en el Eurobasket 2013, el de Eslovenia, que no fue Pau, que no estuvo, creo que era un poco Felipe o Navarro. Ahí, claro, estaba Marc Gasol, juego interior, pero en el exterior Jules tuvo que tirar bastante del carro y creo que fue en la semifinal o el partido contra Francia, incluso el tercer cuarto puesto, porque perdimos con Francia, con Croacia, que hizo Jules uno de sus mejores partidos con la selección española. Son muchísimos momentos y de un jugador que tiene un currículum absolutamente brutal y, como decía antes, absolutamente fundamental. Es que no se entendería el futuro inmediato. No solamente están los Juniors de Oro, él llegó, como digo, un poco más tarde, el baloncesto de éxito de la selección española y la figura de Sergio Llull. Yo me acuerdo que estaba aquí, creo ese día Corbella, además de la prórroga frente a Australia, Mundial de China 2019, segunda prórroga, los 2 triples que destrozan ese partido, ¿no? Corbella que rompen el partido. Ese día comía albóndigas. Correcto. Me acuerdo perfectamente de... País paralizado con el baloncesto aquel día, por cierto. Y por mis albóndigas. Viernes por la mañana, el partido que era, creo que a las 10 en España, terminó a la 1 de la tarde. Sí, terminó. Me acuerdo que lo estábamos comentando en directo en la radio. Además, de ese partido os acordaréis que no éramos favoritos porque Australia iba muy potente. Con un equipazo. Y además Australia nos odia, baloncestísticamente hablando, con cierta razón, también les entiendo, por algunas decisiones arbitrales que no han sido muy favorables a ellos y a nosotros. Entonces tenía toda la pinta de que el partido se nos iba, Del famoso Bogut de comprar los árbitros, ¿no? Del famoso gesto de Bogut. Que si lo gana se pone por delante y ahí seguramente hubiéramos perdido. Sí, pero me acuerdo perfectamente de ese día. Sí. Para mí ha sido el gran partido de Llull con la selección, porque es verdad que de aquel torneo trascenderá Ricky Rubio y trascenderá posiblemente Marc Gasol, su torneo que hizo desde cuartos, pero es verdad que ese partido fue tremendo de Llull. ¿Quieres que sea malo, Charlie? Venga, te dejo para cerrar. ¿Cuál creéis vosotros que es la jugada que va a pasar a la posteridad como la más popular de Llull? Como la más popular. El mandarinazo en Valencia. Sí. Una que tiene camisetas. Yo creo que la que va a pasar seguro a posteridad es la canasta de Kaunas. No era campo atrás. Es la canasta de Kaunas. No era campo atrás. No era campo atrás. Bueno, yo creo que eso queda más como imagen de canción, pero como canasta icónica de Llull. Yo te digo que para en realidad era campo atrás. Que la cultura popular... Para la cultura popular,
Sí, correcto. Va a quedar eso. Yo creo que la cultura popular, Enric, va a quedar el tiro de Valencia, el que mete desde su casa. Para mí el de Kaunas más que el de Valencia. Porque os recuerdo que no todo el mundo es del Real Madrid. Correcto. También es verdad. Tema Yul... Es que hay una cosa que el periodismo no acaba de entender. Y ahí ya vamos a los no debates. Te metas en no, Enric, ya voy a en saco. Jardines. A ver. Que una cosa es lo que a los periodistas nos gustaría que interesase y otra cosa es la que a la gente le interesa o recuerda. Y es una línea que el periodismo español y especialmente el deportivo no acaba de entender. Y aquí termino mi argumentación. Mejor. Pero, Enrique, pero escucha, pero si se ha marchado Doncic, lleva 7 años en la NBA y la gente le sigue odiando la que no es del Madrid porque sigue como asociándolo al Real Madrid y es como bueno, intenta darle un palo pero le siguen en su carrera en NBA. Sí. Hombre, eso es otra cosa, claro. Claro. Que el seguidor del Madrid que odiaba a Messi, pero en el fondo la admiraba, o el seguidor del Barça que odiaba a Cristiano, en el fondo la admiraba, porque son muy buenos. Claro, aunque le odie, por eso pues, hago la broma de lo del campo atrás, porque evidentemente es una anécdota en la carrera de Yul, pero es una anécdota que va a perdurar años, porque además es un cántico que se escucha en los campos y demás. Vamos, es una pequeña broma y se lo digo a Charlie porque sé que le molesta. No, es tu opinión, a ver, tema Yul cerrado. La otra noticia de la semana, y habla bastante mal de nuestros pronósticos, es bueno, no hemos dado ni una, macho. La Final Four de baloncesto, con esa final Fenerbahce-Mónaco. Con el Fenerbahce más o menos se podría contar por la trayectoria, pero yo creo que con el Mónaco no contaba nadie, y más de la forma en la que se produjo. Enric, tu valoración sobre Fenerbahce y sobre Saras, que por fin tiene su título como entrenador. Pues sobre Saras, es que yo soy Saras y la habría liado mucho más de la que la lió en rueda de prensa, que estuvo simpático, regañando a esos jugadores porque decía que no sabían celebrar. O sea, yo soy Saras, habría hecho alguna procacidad. Bueno, lo seguro. celebró mucho, ¿eh? Sí, porque tenía mucho hate en contra. Odio decir esa palabra, pero es que encuadra mucho ahí. Tenía muchos críticos. Se le estaba esperando. Exactamente, entonces él les ha esperado a todos y ha ganado. Y luego ha ganado el mejor, porque ha sido el mejor en esos 2 días. Uh-huh. Fracaso estrepitoso de los 2 equipos griegos, que eran las 2 mejores plantillas. Yo creo que es lógico. Y luego apuntar, no a un cambio de tendencia, porque es una tendencia que lleva muchos años, ¿no? Pero que en la Final Four de la Euroliga se plasmó, que es que lo que prima actualmente en el baloncesto competitivo es la intensidad a niveles brutales, con físicos brutales, y la preponderancia del triple. Entonces, yo creo que, por ejemplo, Panathinaikos y Olympiacos perdieron porque estuvieron menos intensos que sus rivales. Un punto menos intensos. ¿No crees que le pudiera la presión, Enrique? Un poquito lo hombre, griego, de sentirse muy favoritos. Sí, hombre, la presión es un punto a favor, pero en sus 2 semifinales, tanto Mónaco como Fenerbahce estuvieron un punto de intensidad y de agresividad por encima. Incluso creo que algún jugador de Panathinaikos lo reconoció. Uh-huh. Pese a la sorpresa, Rafa, ha sido justo, ¿no? El triunfo de Fenerbahce, que ha sido bastante mejor, ¿no?, que sus rivales en la Final Four. Sí, yo creo que es justo el título de Fenerbahce. Al final, creo que hizo también una gran final contra Mónaco, y si uno ve la foto del resultado, gana Fenerbahce de 11, piensa que ha ganado el partido fácil, pero no, Mónaco creo que compitió muy bien. Una de las cosas que me gustaba de esa final Fenerbahce-Mónaco era el duelo de los banquillos, porque me parece un duelo de presente que va a tener mucho futuro, ese duelo ya sí que Vicius-Spanulis. Bastante verde está Spanulis todavía, en las cosas como sí son. Y no, yo también yo creo que sí. Yo le doy el mérito del partido, sobre todo ante Olympiacos, que ganó el 3er y 4º puesto a Panathinaikos, pero a mí me parece Olympiacos la gran decepción de esta Final Four, ¿no? Y que al final... hablaba sobre la intensidad, Enric. Yo creo que, por ejemplo, si hubiera tenido un mínimo acierto Vezenkov, creo que no estaríamos hablando de la intensidad, al menos en ese partido, porque los datos de Vezenkov y las estadísticas de Vezenkov estuvieron lejísimos de lo que ha dado durante la temporada el exjugador del Barça. Fournier fue el único que respondió en el equipo de Atenas, y al final, si él tiene la reflexión de la estadística, yo tengo la reflexión de que la Final Four es el recuerdo pasado que sigue estando vigente en una Euroliga que quiere ser moderna. Es decir, cómo al final el Olympiacos es el mejor equipo, con diferencia, durante muchos meses,
llega un partido, no estás lo suficientemente fino, tu estrella que aparece todo el año en el día que más debe aparecer, no aparece y vas fuera. En un partido vas fuera. Al final, la Euroliga me parece que es tan difícil como injusta, de ahí tiene el gran mérito el ganarla y que en este caso se la haya llevado Fenerbahce, que es justo campeón, pero para mí de verdad creo que es más fracaso aún lo de Olympiacos que lo de Panathinaikos, porque yo Panathinaikos es que... Sí, Lesor no era lo mismo, Exactamente, que Lesor llegó, pero fue más como el Cid campeador que como jugador que estuviera al 100% como para jugar una Final Four, ¿no? Y además que Panathinaikos, pues mira, venía de ganarla el año pasado también ante el Madrid en la final, y creo que se puede asimilar mejor una derrota en la Final Four siguiente después de haber sido campeón. Sin duda. Pero Olympiacos, que te elimine Mónaco, que con todos mis respetos hacia Mónaco, estuvo a un triple de Panther de este Barça de quedarse fuera de la Final Four, Pero ha sido así Mónaco toda la temporada, Rafa. Mónaco ha sido un equipo capaz de, cuando jugaba para el 100%, ser favorito número 1 para ganar el título, pero es verdad que tiene rachas que le condenan, como le pasó en la final contra Fenerbahce. Totalmente, ¿no? En ese último cuarto, ¿no? Pero sí es cierto que Jasikevičius, yo creo que también da un golpe sobre la mesa. La segunda Euroliga de Fenerbahce, la primera para él. Y que esto lo que va a animar es aún más el mercado, porque yo estuve en Atenas semanas antes de esta Final Four, pero la Final Four de la BCL, y claro, todo el mundo cuando ya identificaba que éramos periodistas, que íbamos a cubrir baloncesto, no te hablaban de la BCL, te hablaban de la Final Four de la Euroliga y te hablaban de, pues yo soy de Olympiacos y le vamos a ganar la final a Panathinaikos, o yo soy de Panathinaikos y le vamos a ganar la final en Abu Dhabi a Olympiacos, ¿no? Que yo creo que incluso... Sí. La afición en Atenas de ambos equipos daban por hecho de que se iban a ver en la final. Y claro, cuando dos equipos con este presupuesto como tienen los dos atenienses, me parece a mí que el mercado lo van a mover bastante. Ya incluso se está diciendo que el Panathinaikos va a fichar a T.J. Shorts. No sé, yo creo que vamos a tener un verano más que interesante después de que ni Olympiacos ni Panathinaikos hayan ganado la Euroliga. ¿Tú cierras, Antonio? Lo primero, decir que el equipo que acabe la temporada como primero en la es verdad, directamente que no vaya a la que no se presente. Eso es. Que no va a ganar. O sea, es una cosa de locos, ¿eh? 8 años. Me recordaba bastante este Olympiacos al Madrid del año pasado en cuanto al dominio en la temporada regular, y que para mí era muy favorito. Para mí es más fracaso, porque el año pasado el Madrid sí que gana en semis a Olympiacos, y lo que tiene es un muy mal último cuarto, porque hasta ese momento ante Panathinaikos pues está ahí. Pero es que Olympiacos se la pega porque es que solo Fournier, es que el tío metió, creo que fueron 31 puntos, casi la mitad de los puntos de ese equipo, que tiene un plantillón tremendo, y es que a cuál peor, claro, te tienes que fijar en otra de sus superestrellas como es Decenko, pero me parece un fracaso rotundo. Un poquito menos Panathinaikos, me explico, porque creo que Fenerbahce es mejor equipo que Mónaco. Entonces, bueno, creo que era un 80-20 para Olympiacos, y a lo mejor tenía un 60, 65, 30, 35 para Fenerbahce. Pero bueno, es que en este tipo de formatos ya estoy convencido que en un playoff a 5 partidos, en 99 le gana Olympiacos a Mónaco. Pero esto es un partido, y aquí tienes un mal día de Decenko, de Fournier o de quien sea, mal día se empieza a enchufar, tu rival empieza a funcionar, luego psicológicamente el peso de ser tan favorito pesa también bastante, y eso hay que llevarlo, porque todo el mundo, es que no solamente nosotros, yo creo que muy poca gente apostaba por una final Fenerbahce-Mónaco. Nadie. Bueno, pues, yo creo no, nadie, pero la que dices tú la culpa, Antonio, pero te puedo comprar tu discurso del playoff, que se habla bastante para decidir la Final Four, creo que Fournier también lo dijo, pero oye, los clubes que son propietarios de la competición, cuando comienza la temporada, que digan, oye, señores, Charlie, un playoff a 5 para decidir el campeón. Que no, que las reglas son para todos. Y el formato y la presión en el baloncesto de base en España, los niños de minibásquet se juegan toda la temporada de liga y tal, y se juegan en la temporada con 8 años, 10 años, 12 años a una Final Four. Sí, yo estoy de acuerdo, pero y los infantiles, y los cadetes, y todo el mundo. No vale quejarse después, Enrique. No, eso no quiero. Con el formato que yo estoy de acuerdo, que yo estoy de acuerdo. A mí los playoffs a 5 partidos, y ni te cuento que yo los... O a 3, Antonio. O a 3 incluso. A 7 partidos y tal, me parecen algo más... o sea, le quitan un poco de emoción, porque el hecho de que, bueno, he perdido un partido... Es más justo, pero es menos divertido. Pero le quita más emoción. Claro. Es menos divertido. Fijaron en los grandes torneos internacionales de la
una Eurobásquet, un Mundial o unos Juegos. El famoso cruce de cuartos. Claro, o sea, tú llegas en tu primera fase, 2, 3 partidos, 4 o 5 que había antiguamente, y hasta ahí. Pero a partir de ahí, cruce de octavos, de cuartos, y te la juegas a una, y si ganas, sigue, y si pierdes, pues te vas a casa. Correcto. Entonces, bueno, me parece que lo de Olympiacos es un fracaso rotundo, no se puede poner paños que pinta fin de ciclo, de Panathinaikos, pero con el presupuesto que tiene también pues hay que hablar de fracaso, y exitazo absolutamente rotundo de Fenerbahce. Y ojo, y mis honores a Mónaco, porque hasta el tercer cuarto estuvo peleando, y si hubiera sido Mónaco campeón de Europa, pues entonces ya sí que creo que no hubiera acertado absolutamente nadie. Posiblemente no, locos. Vamos, imaginaros, ¿no? Un sitio que está acostumbrado al juego y a las apuestas como Mónaco, el que hubiera apostado por ellos se hubiera hecho de oro. Y la verdad que este tipo de cosas también mola, pues ver equipos que no son tan favoritos y con no malas plantillas, ni muchísimo menos, pero algo mejores en cuanto a presupuesto y en cuanto a jugadores potentes, Mónaco respecto a Fenerbahce y a los dos griegos, incluso alguno que se ha quedado fuera, y que llega a la final y que le pongas con las cosas complicadas a Fenerbahce. La verdad que ha sido bastante divertido, pena porque por primera vez en 20 años pues no hayamos tenido equipos españoles, y a mí pues lo de Dubái sé que por base está muy bien, pero me sigue sin convencer, sí, la verdad que sí. Bueno, felicidades a Fenerbahce, que se lo ha ganado, y felicidades a Saras, que ya tiene su primera Euroliga como entrenador, ganó 4 como jugador y ya ha conseguido la primera, y con meritazo con el Fenerbahce. La verdad que mola, discutir y polemizar en tiempo de tertulia. Me falta un apunte para echar un poco. Bueno, a ver. Una vez más, campeón de la Euroliga, un equipo de fútbol con dinero del fútbol. Van descalzos Olympiacos y Panathinaikos. Pero también equipo de fútbol. Sí, pero bueno. Es que sé que esto duele mucho a los que nos gusta el baloncesto, entonces por eso lo digo, para echar un poco ahí en la herida, ¿no? Bueno, puede ser. Charlie me ha puesto mala cara. Cierto, lamentable, el propietario de Panathinaikos tendrían que tomar serias medidas con un señor así que la verdad que mancha mucho la imagen, tanto de Panathinaikos como de la competición. Pero hace mucha elíptica. Que le me veo parece yo la muy bien, elíptica me parece muy bien, pero creo que las formas son fundamentales, y creo que la imagen de Panathinaikos está por los suelos con un propietario así. Que es un placer. Lo contaremos. Gracias, Enrique. Abrazo grande. Un abrazo. Fuerte abrazo. Rafa, gracias. Fuerte abrazo, y para ir a Abu Dhabi prefiero un playoff a 5 para decidir. Pero bueno, eso para otro me gusta el básquet. Lo contamos, gracias. Antonio. Abrazo, gracias. Sí, una Final Four en Málaga, que está mucho más... Pues sí, oye, lo firmamos mañana. Sí, señor. Hombre, lo que no veo de la Final Four en Málaga que sea de la Euroliga, claro. Pregúntale a... Veremos. Abrazo a todos. Hasta aquí la tertulia. Nos gusta el básquet. Continuamos, venga. Nos gusta el básquet. Pues la verdad que me apetece mucho profundizar un poquito en la figura del MVP de la NBA, de Shai Gilgeous-Alexander. Hace poquitos días conocíamos que el canadiense de Oklahoma City Thunder es elegido como el mejor jugador de la temporada, creo que con merecimiento en esa rivalidad con Nikola Jokic en cuanto al premio individual de la temporada. Tiene a sus Thunder como el mejor equipo de la temporada, cerquita de la final de la NBA, y un jugador que está creciendo cada año a pasos agigantados. Si queremos conocerlo más, de la mano de un compañero periodista como Javier Ortiz, Bujacocesto en Twitter, y que lleva ya unos cuantos libros de baloncesto. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, que es mi quinto libro de baloncesto, que nunca había soñado yo en esto, y es casi quizás el 32 o el 33 de Ediciones JC, de su colección Baloncesto para leer. Es una colección que ha mirado mucho al pasado, a diseccionar la vida y milagros de algunas leyendas, y también también a descubrir la historia de las estrellas actuales, ¿no? Y bueno, y en ese contexto está el libro de Shai, que bueno, la editorial pensó que era una buena idea sacarlo en estas fechas, con cierto adelanto, ¿no? La llamada recibida a finales de enero, pensando en que en estas fechas Shai ya sería nombrado MVP, y que sus Thunder estarían luchando en los playoffs, y así se ha cumplido, ¿no? A ver qué tal funciona. Seguro que es un éxito. Javier, ¿quién es Shai Gilgeous-Alexander? Bueno, es una pregunta muy directa para
pero es lo que hay que responder, ¿no? Quizás es un gran desconocido, ¿no? Aunque en España lo hemos sufrido 2 veces en 2 grandes campeonatos seguidos, con Canadá nos ha dejado fuera tanto de los Juegos Olímpicos como del Mundial. Sí que es, en cierto modo, hasta incluso en Estados Unidos es un gran desconocido en cierto sentido. Su camiseta no está entre las más vendidas del año. Le penaliza estar en un equipo de un mercado pequeño, como llaman ellos, ¿no? Oklahoma City debe ser algo similar a Valencia, a Bilbao, ¿no? Ciudades de 500.000 de habitantes en su área metropolitana. Así es que no te digo que no lo tomen en serio, pero claro, no es lo mismo que jugar en los Lakers o en los Knicks o los Celtics, ¿no? Es una antiestrella un poco, porque no hay que buscar en él una historia de haber surgido en el gueto, ni de luchar contra unas circunstancias súper adversas. Es un tío muy bien formado, de una gran cultura, de unos valores muy buenos a nivel social, cierto reflejo a lo que es ser canadiense, ¿no? A ser criado en Canadá, ¿no? Esa diferencia casi étnica, ¿no? Entre ser estadounidense y ser canadiense se expresa bien en su caso. Es un tío de una educación exquisita, que nunca se ha metido en ningún lío, que siempre ha tenido claro que su camino hacia el estrellato era trabajar, y así lo he demostrado. Nunca ha habido una gran expectativa sobre él. Empezó de suplente en la universidad, en su único año en Kentucky, fue a un preolímpico con Canadá en el 2016 y no jugó un solo minuto, cuando era súper joven. Empezó de suplente en los Clippers, que le habían elegido en el número 11 del draft. Bueno, en realidad le eligieron los Hornets, y intercambiaron con él los Clippers por el número 12, ¿no? Y alguna elección más. Es un tío que ha venido un poco de tapado a la NBA, a este superestrellato, ¿no? Muy buenas condiciones, claro, pero ¿quién no tiene muy buenas condiciones para llegar a la NBA? Pero este salto tan brutal de convertirse en el mejor jugador de la liga, sí que realmente no lo esperaba nadie, solamente él, ¿no? Que él decía, mira, yo trabajo y ya llegaré donde tenga que llegar. Pero con esas coordenadas no se podía esperar eso. Hay una cosa que marca su carrera, que es el traspaso de Clippers a Thunder, y él es una pieza más. Los Thunder lo exigieron, pero es una pieza más dentro de la cantidad de piezas que dieron por Paul George los Clippers, ¿no? También entre ellas una elección de draft que al final ha sido Jalen Williams, el segundo mejor jugador de los Thunder, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido es una estrella que se viese venir desde el, ¿no? Como otras muchas vemos como LeBron, el propio LeBron, ¿no? Que claro, siempre fue como el elegido, ¿no? Él ha sido como un autoelegido. Y bueno, y solo tienes que ver su juego, sus números, como para ver que esta vez sí que no se le escapa al MVP, después de ser según el año pasado. Después si Jokic es mejor, peor, tal, eso siempre es muy relativo, pero que está en la superélite de la liga, viniendo, ya digo, del número 11 del draft, de empezar su carrera universitaria y en la NBA de suplente. Es una historia que tiene mucho peso, ¿no? Javier, ¿por qué lo calificas como milagro, lo de los Thunder? Porque es verdad que es un proyecto que se ha construido, yo creo que con bastante cabeza, con bastante sentido, que es un equipo que transmite bastante por su forma de jugar. ¿Por qué lo calificas de milagro, Javier? Bueno, o sea, en la NBA se habla mucho del tanking, ¿no? De perder y para poder armarte de jóvenes, pero en realidad, si te fijas, ningún proyecto del tanking ha llegado a ser campeón, ¿no? Los Sixers, eternos ejemplos de tanking, y no han llegado ni siquiera a una final, ¿no? Tanking con cabeza, ¿no? Y tanking con corazón, ¿no? Que es el que creo que han hecho los Thunder, ¿no? Muy basados en esta operación tan brillante de la que te he hablado con los Clippers, que se empeñaron en tener a Paul George, que ese Paul George, vale, era un cuarto mejor jugador de la liga aquella temporada. Es que dieron, aparte de Shai,
aparte de Danilo Gallinari, aparte de algún jugador más, dieron 4 o 5 elecciones de draft, que es que rearmaron realmente el proyecto. Pero ha habido varias operaciones más en ese sentido. La de Chet Holmgren, ¿no? que es un interior, una especie de unicornio de estos de ahora, un jugador de 2.20, de una movilidad tremenda, consiguen el número 12 del draft también a este tipo de operación, de ver el mercado. Es un milagro que hace apenas 4 o 5 años, estos Thunder encajasen en la derrota más amplia de la historia de la NBA en la cancha de los Grizzlies por 70 puntos de diferencia. Y sin embargo ahora están en la superélite, ¿no? Tú puedes hacer tanking, pero no basta con acumular rondas de draft. Tienes que rodearlos bien y hacer también una buena planificación económica. Muchas de las rondas del draft que ha conseguido los Thunder no han sido a cambio de jugadores, han sido a cambio de excepciones salariales o también a cambio de quedarse con contratos tóxicos que te los comías un año, pero que a cambio tenías muy buena posición en el draft. En este sentido, el milagro tiene un nombre, que es Sam Presti. Quizás es el general manager de mayor prestigio en la liga, un tío que fue nombrado con apenas 28 o 29 años, después de estar en la escuela, como no, de los Spurs, de RC Buford y de Greg Popovich, que fue nombrado ya en el último año de esta franquicia en Seattle, ¿no? Y que ha hecho todo el camino en Oklahoma, construyendo 2 equipos, entre comillas, campeones, ¿no? No sabemos si estos Thunder lo van a ser, y aquellos Thunder anteriores no lo fueron, pero fíjate cómo se ha formado un tío de un ojo realmente espectacular para el draft, con Kevin Durant, que tiene quizás menos mérito, pero tiene también mérito fichar a Russell Westbrook, fichar en el draft a James Harden, a Serge Ibaka, construir un equipo pues eso, con mucho sentido, que llegó a ser finalista de la NBA y está en la élite de la liga, ¿no? Durante muchos años, ¿no? 2 veces, lo ha hecho 2 veces, y esta vez parece que puede llegar también muy lejos. Sin duda. Javier, la penúltima que te hago, ¿qué protagonismo tiene Michael Jordan dentro del libro? Sobre ese Gilgeous-Alexander. Claro, Michael Jordan es el mejor jugador de la historia, pero quizás el peor propietario y el peor general manager de la historia, ¿no? Posiblemente, sí. Los Hornets de Charlotte eran los propietarios del número 11 con el que fue elegido Shai, y luego pues lo cambian por Michael Bridges, por alguna ronda más, pero claro, dejas escapar a Shai, ¿no? A un Shai que bueno, vale, en esos momentos nadie esperaba que fuese un MVP, pero de verdad los Charlotte, primero Hornets, el primero Bobcats y luego Hornets son el equipo que más tiempo lleva sin ganar una ronda de playoff en la NBA, ¿no? Llevan creo que 21 años. Así es que mucho ojo no tiene este hombre para algo fuera de la pista. A ver, ahora que ha fichado de comentarista televisivo, a ver si le va un poco mejor. Ser el mejor, esto pasa muchas cosas en la vida. Ser el mejor en algo, esto no te convierte en el mejor en el resto, ¿no? Por ejemplo, llevaba a otros extremos, pues ni Messi ni Cristiano Ronaldo son grandes pensadores, son grandes futbolistas, pero no eso no quiere decir que valgan o para entrenar o para llevar un club y desde luego mucho menos para ser filósofos existenciales, ¿no? Javier, por cerrar, ¿qué se va a encontrar el lector en el libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, el libro ya está en Amazon y está en cualquier librería, tiene una distribución absolutamente nacional. La librería yo siempre soy partidario de comprarlo en librería, ¿no? Amazon, bueno, ya le damos bastante de comer en otras muchas cosas, ¿no? Y ya una librería te lo traen el día siguiente, o sea que no es una autoedición, es una distribución seria que prácticamente en cualquier sitio, en cualquier capitalita de provincias, el día siguiente lo tienes si te lo piden, ¿no? Yo creo que hay que ayudar a las librerías. Y en el libro, pues eso, 224 páginas, muchas historietas alrededor suya, muchas historietas quizás desconocidas, y también un toque nacional, ¿no? Yo creo que no ha sido solo, que me lo dicen un poco, ¿no? No ha sido copia y pega de Wikipedia ni de Google y tal, ¿no? Después le da un toque nacional, porque tiene la colaboración de gente que lo ha tenido enfrente, cerca y tal. Por ejemplo, Sergio Scariolo, Santi Aldama, Melvin Elgin, el jugador de Unicaja, está en la selección canadiense con él, que ahora están en España, pues se llama a su puerta para que me hablen directamente de él. O sea que no todo ha sido cogerlo de otros lados y tal, y bueno, y le he dado mi toque
toque especial, que algo tendrá, ¿no? Pero bueno, esto me ha quedado muy golotera, querido. Pues si queréis conocer más a Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la NBA Ediciones JC, Shai Gilgeous-Alexander, el milagro de Oklahoma City Thunder, libro que firma Javier Ortiz. Javier, gracias, un abrazo. Gracias. Javier Ortiz, uno de los escritores más prolíficos en cuanto al baloncesto que tenemos en este país y también, por supuesto, acercándonos la figura de Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la NBA de esta temporada. Nos gusta el básquet. Bueno, pues tiempo para hablar del mejor defensor de la temporada de ACB. La pasada semana se anunció que es Edy Tavares por quinta vez y dos miembros del jurado y que han tenido mucho que ver en la decisión son tanto un grande como Víctor Claver. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y también un señor que se llama Tomás Bellas. ¿Cómo estás? Muy buenas, Tomás. Muy buenas. Bueno, quinto premio seguido para Edy Tavares, que no sé, Víctor, ¿qué le caracteriza, no? Ya no solo por el físico, sino por lo que intimida, por lo que suma a los equipos. Víctor, tú que has sido su rival. Sí, sobre todo lo que condiciona al ataque rival. No solo los tapones que hace, sino los tiros que evita que hagan los otros equipos. Y cómo cambia el ataque rival es algo que nadie más hace ni en España ni en Europa. Le conoces bien, Tomás, a Edy Tavares. ¿Qué tiene Edy que le hace tan diferente al resto? Bueno, yo creo que además de condicionar los ataques del rival, también condiciona su propia defensa. Yo creo que permite que los jugadores de exterior pues aprieten más balón para que los atacantes tomen peores decisiones, les invitan a ir hacia adentro, que es donde se encuentran con Edy, y luego pues acabar cerca del aro es muy muy complicado. Yo creo que en este deporte que vivimos hoy en día, el baloncesto, lo que determina ganar o perder muchas veces son las canastas fáciles, y lo que te da garantías de que no va a suceder una canasta fácil es con Edy Tavares en pista. Meses de nueva vida para ambos. Víctor, te pregunto, ¿qué haces diferente ahora como exjugador que como jugador? No sé si comes algo diferente, practicas algo que antes no podías hacer, de deporte de riesgo o algo, Víctor. Bueno, he intentado probar todo. ¿Qué tal te va lo primero? ¿Bien? ¿Contento? Todo bien. Tranquilo y disfrutando del baloncesto desde otro punto de vista y también de una vida un poco más familiar sin tanto viaje y nada, pues eso, aprovechando para hacer cosas que antes no podía. Me fui a esquiar en enero, que es algo impensable cuando eres jugador. He probado otros deportes que durante mi carrera pues no he podido. Pues nada, disfrutando la vida un poco. ¿Y para ti, Tomás? Bueno, pues parecido. Yo creo que yo he acabado por un motivo distinto, pero ya desde enero haciendo vida pues totalmente normal, intentando pues hacer algo de deporte. El baloncesto poco. El otro día jugué un partido con unos amigos mayores de 40, o sea que ya empieza a ser abuelete, y me encontré bastante bien, la verdad que eran bastante mal. Todavía, Tomás. Ellos estaban bien, pero yo estaba estupendo después de un año sin tocar un balón de baloncesto. Y me lo pasé muy bien. Luego pues intento jugar algo de pádel y bueno, como bien ha dicho Víctor, tiempo también para trabajar en otras cosas que no son baloncesto, pero también para la familia y bueno, para mirar el baloncesto desde otra perspectiva ya. Antes de preguntaros por la actualidad un poquito, Tomás, te pregunto, ¿cómo es de importante prepararse para la retirada de un jugador? Saber qué se va a hacer cuando no tienes ya el baloncesto el día a día, Tomás. Bueno, pues yo creo que es fundamental. No solo estudiar, que bueno, pues es importante, ¿no? Pero que sí tener como la mosca detrás de la oreja en que el baloncesto se puede acabar en cualquier momento. Yo siempre así lo he hecho. De hecho, desde hace 7 años aproximadamente, 5, 6, 7 años he estado pues todos los veranos ya trabajando, y durante todo el año, además del baloncesto, como te permite tener tiempos libres, ¿no? Durante el día, pues intentar pues seguir conectado a temas de empresas que me gustan a mí. Y bueno, creo que es importante porque la vida del baloncesto es corta. Tengo ahora mismo 37 años y hasta que me jubile pues me quedan otros 32 por lo menos. Así que los años del baloncesto son probablemente los mejores de nuestras vidas, pero pasan muy rápido. Desgraciadamente pasan muy rápido. Y ha habido muchos veteranos que me lo han dicho, pero ahora soy yo el que lo dice. Parece clave, Víctor, ¿no? El saber prepararse, qué vas a hacer cuando ya no tengas ese gusanillo, ¿no? De entrenar, de levantarte, de ir a jugar día a día, viaje, como dice Tomás, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental. Yo he tenido la suerte de tomar la decisión cuando yo he querido. Pero también me había preparado mentalmente con profesionales que se dedican a ello para
para que el ¿y ahora qué? Sea como una oportunidad o un abanico de oportunidades y no sea ¿y ahora qué voy a hacer si no tengo todo lo que tenía, ¿no? Yo creo que es fundamental durante la carrera tener inquietudes más allá del baloncesto. El baloncesto está muy bien, es los mejores años de nuestra vida seguramente, pero yo creo que hay que tener un poco de una visión un poco más allá y eso, tener inquietudes sobre otros temas, estar informado de lo que pasa en el mundo. Yo creo que eso también te prepara para cuando dejas de jugar, de saber dónde estás y salir de esa burbuja en la que vive el jugador. Ahora que comienzan los playoffs, que sabéis de sobra lo que son, chicos, os pregunto por vuestra visión, la Liga, ¿cómo lo veis? ¿Candidatos? ¿Qué va a pasar, Tomás? Bueno, pues yo creo que está muy abierto. Yo creo que los grandes que han estado en Euroliga pues vienen, bajo mi punto de vista, pues algo cansados, ¿no? Porque todos sabemos del desgaste que supone jugar varias competiciones. Y yo veo una liga muy abierta, veo muy fuerte a Málaga, veo que Valencia está haciendo un año impresionante, luego pues, los de siempre, ¿no? Luego, por supuesto, el Madrid y el Barcelona, y luego equipos que todavía faltan por definir, que creo que pueden dar algún susto a cualquiera de los que son cabezas de serie. Un cierto formato peligroso, Víctor, ¿no? Sobre todo los cuartos de final, que son 3 partidos, hay trampas ahí por el camino, Víctor. Sí, yo creo que lo hace emocionante, pero es verdad que para los que se han ganado ser cabeza de serie no es tan divertido. Pero bueno, yo creo que la Liga Endesa es la mejor por eso, porque todo el mundo le puede ganar a cualquiera y ahora que llega el playoff pues se ve más que nunca y yo creo que hay muchos equipos que pueden aspirar a ganar. Evidentemente el Madrid ha hecho un temporadón y ha ganado no sé cuántos partidos seguidos, pareciendo que no estaban demasiado bien y han sido líderes claramente. Luego Tenerife ha hecho un temporador también y bueno, el resto de equipos yo creo que todos pueden, si llegan bien, en un buen estado de forma, pueden ganar. Os pregunto un poquito en lo que se habla esto de NBA, de FIBA, ¿cómo lo veis? ¿Os parece posible, realizable, sobre todo en clave Rocha Arena, Valencia, Víctor, que se habla de si jugar la Champions, de si Copa Europa o Liga? ¿Tú qué piensas de todo esto, Víctor? Bueno, creo que a priori pues es algo ideal, ¿no? Tener una competición creada por la NBA, ¿no? Tener nuestra NBA sería lo ideal, pero evidentemente yo creo que hay una cultura baloncestística en ciertos países, ciertos equipos, que eso es innegable, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal es la suma, no la separación, igual que cuando se creó la BCL con la Euroliga, toda esta guerra entre FIBA y Euroliga yo creo que no favorece al baloncesto ni al aficionado, y yo creo que eso la NBA lo tiene que tener en cuenta. Evidentemente ellos tienen recursos para hacer algo muy potente, pero no pueden olvidar y no pueden echar la vista hacia otro lado con lo que ya hay, ¿no? Yo creo que lo ideal sería juntar fuerzas y hacer la mejor competición en Europa. Eso yo creo que sería lo ideal. Bueno, yo me sumo a lo que ha comentado Víctor. Creo que si entre dos ya hay ciertas diferencias, meter a un tercer gallo en el gallinero, pues no interesa mucho. Si lo ves desde la perspectiva, quién se va a quedar con la cuota del negocio, claro, ¿no? Pero si piensan en los aficionados, que creo que es lo que tiene que pensar en este caso pues el baloncesto, creo que hay espacio para todos, y si somos capaces o son capaces de coger lo mejor de cada uno de lo que haga bien, pues auguro un futuro fantástico. Ya por cerrar, Víctor, la clave selección. Este año más de transición, con gente nueva, pero oye, con la temporada muy buena de Juancho, de Joel Parra, de Brizuela, de Santi Aldama, ¿qué expectativas tenemos para el Campeonato de Europa, Víctor? Pues un poco como hace un par de años, ¿no? Yo creo que sin tener grandes aspiraciones, la selección... Para dar la sorpresa, ¿tú lo ves otra vez, Víctor, o no? La selección siempre compite. Yo creo que hay experiencia de sobra, tanto del staff como de los jugadores, como para saber que en un torneo corto puede pasar de todo. Y la selección es un equipo, ¿no? Y ya partes desde el inicio con esa ventaja que otras selecciones no tienen, aunque tengan mejores jugadores. Pues chicos, que es un placer teneros. Gracias por participar, por colaborar y sobre todo por decidir y por elegir al mejor defensor de la temporada. Gracias, Tomás. Gracias a ti. Siempre es un placer, Víctor. Gracias. Muchas gracias, un placer. Continuamos, venga.
Pues así ponemos punto y final a este Nos Gusta el Básquet, que nos ha llevado por un montón de sitios, de conexiones, de protagonistas en el mundo del baloncesto, de despedidas, de homenajes a Sergio Llull, con un gracias, Sergio, por todo lo que ha hecho con la selección. Le seguirán disfrutando los seguidores del Real Madrid, también del baloncesto español, al menos una temporada más. Felicidades a Madrid por acoger de forma merecida la fase final del Eurobásquet de 2029 y mucho ánimo a la gente de Granada, que seguro que nada están de regreso en la Liga ACB, en un proyecto que se han currado desde el inicio y que en menos de 13 años de vida ha conseguido grandes cotas. Y el baloncesto que no para, porque a la vuelta de la esquina arrancan los playoffs de la ACB y tenemos también el desenlace de las finales de conferencia de la NBA. Y aquí estaremos para contarlo. Sean felices, disfruten de la radio, disfruten del básquet, escúchennos cuando y como quieran a través de las plataformas de podcast, y nosotros que volvemos la semana que viene. Adiós.